Estimados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2022. A nombre de la PRE y de nuestro curso de Psicología, quiero darles la bienvenida en este ciclo y desearles éxito, pues, en esa meta que ustedes tienen de acceder a una plaza de nuestra universidad, ¿no? Y en ese sentido, reconocer y felicitar esa aspiración que ustedes tienen de trazarse metas importantes, metas trascendentes, ¿no? Desde ahora, ustedes, jovencitos, adolescentes, ya se están planteando metas importantes, metas trascendentes, y eso está muy bien, porque eso les permite a ustedes probarse, retarse, ¿no? Quien no se plantea metas importantes, metas trascendentes en su vida, siempre va a vivir en la mediocridad, ¿no? Es importante plantearse esas metas, y ahí ustedes se van a probar, ¿no? Hasta cuánto pueden dar. Por eso yo siempre les recomiendo a mis alumnos luchar, ¿no? Siempre luchar, ¿no? Y San Marcos también es una lucha, es un tiempo de preparación. Antes de empezar con nuestra clase, y permítanme un par de minutos solamente, estimados alumnos, hacerles algunas recomendaciones, ¿no? Que les van a servir de hecho. La primera de ellas es que el ingreso a San Marcos siempre es a mediano plazo, ¿no? Especialmente para aquellos que no han tenido experiencia de preparación en una academia. ¿Por qué? Porque tomar conocimiento de los 17 cursos que acá ustedes les enseñan y de tanta información que a ustedes les dan semana a semana, eso no se aprende ni un mes, ni en 5 meses, ni en un ciclo. No se aprende ni se domina, porque ahí tienen que ustedes que dominar. Eso requiere tiempo, dedicación, ¿no? Estudio, hábitos, requiere todo eso, ¿no? Si es que no se ha tenido experiencia de una academia anteriormente. Por eso no se desanime. Lo importante es que ustedes sientan que están avanzando, que cada vez están conociendo más, que antes de repente ese curso no les gustaba, ahora les está gustando, ¿no? Eso tienen que notar, el avance, ¿no? Y eso les va a dar impulso. Por eso siempre digo, San Marcos es a mediano plazo, ¿no? El otro criterio que también es importante, chicos, logren mantener un ritmo de estudio. Habitúense ustedes a tener un ritmo por lo menos de 6 horas diarias de estudio. Aparte de sus clases, en casa, estudiar unas 5 o 6 horas diarias, llegar a esa meta. Si ustedes llegan a esa meta, entonces me quiere decir a mí que ustedes están procesando ya información. Acuérdense que San Marcos ahora está haciendo preguntas DECO. ¿Qué significa preguntas DECO? Preguntas inteligentes, de comprensión, de aplicación. Ya no preguntas memorísticas, ¿no? Ya no preguntas memorísticas. Entonces son preguntas DECO. Y para que ustedes puedan reflexionar sobre los conocimientos y aplicar esos conocimientos a casos concretos, porque les van a plantear casos. Ustedes tienen que estar pensando, reflexionando sobre los conceptos que están siendo impartidos en clase. Y eso requiere tiempo. Por eso, lo más pronto que ustedes puedan, mantengan ese ritmo de 5 o 6 horas diarias. Ese es un objetivo importante. Si de repente en el colegio no han tenido ese ritmo, acá tienen que lograrlo. Y el tercer criterio, miren chicos, que es bien importante, es logren ustedes tener métodos de estudio, métodos, técnicas de estudio. ¿Por qué les digo esto? Por la sencilla razón que muchos alumnos, cuando escuchan una clase, tienen una actitud pasiva. ¿Qué es la actitud pasiva? Se limitan solamente a escuchar al profesor, ¿no? Y no toman nota, ¿no? Ellos creen que escuchar una clase es como escuchar una misa. No, y así no se aprende. Así no se aprende. El profesor te está explicando en cualquier curso y tú ya tienes que estar tomando nota de tu cuadernillo impreso, ese que te da la PRE, tu cuadernillo impreso o tu cuaderno. Estar anotando, estar apuntando.
La memoria siempre es frágil la memoria. Tienes que estar anotando cómo lo estás entendiendo, ya lo estás procesando, ahí ya lo estás procesando, ¿no? Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, por favor, alumnos, no mantengan esos viejos métodos y técnicas que algunos traen del colegio, ¿no? Traten de ser más activos en su aprendizaje. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué hago esta comparación? Porque algunos alumnos de la secundaria piensan que con escuchar al profesor y ya lo entienden al profesor, con eso es suficiente. Van a dar clase, no, perdón, examen, así lo hacían en quinto año de secundaria, cuarto año de secundaria, daban el examen y aprobaban, 15, 16, ¿no? O de repente estudiaban 1 hora, 2 horas antes del examen, iban a dar el examen y aprobaban. Esas formas de estudiar que tenían en la secundaria, acá en la pre ya no les sirve, no les sirve, les aseguro que no les sirve, ¿no? ¿Por qué no les sirve? Porque acá tienen bastante información, y tienen que procesarla. Entonces, cambiar esos viejos métodos de estudio, ¿no? Y disciplinarse, tomar apuntes. Ah, el profesor me está diciendo esto, y mira, yo estoy comparando con mi cuadernillo que me ha dado la pre, y el profesor no me está explicando según mi cuadernillo, está explicando una anécdota que le ha ocurrido a él, una experiencia, pero no me está explicando sobre mi cuadernillo. ¿Por qué? Porque a mí me van a tomar examen más sobre mi cuadernillo, los conceptos de mi cuadernillo que me está entregando la pre. Ah, el profesor sí me está explicando bien, exactamente, acá dice mi cuadernillo, ¿no? Apego, y me lo está explicando muy bien. Y yo lo entiendo de esta manera, y lo escribo a un costado, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? ¿Qué cosa se llama eso, estimados alumnos? Aprendizaje activo, ¿no? Entonces, a eso tienen que procurar. Yo he visto errores de algunos alumnos, claro, en clases presenciales, ¿no? No acá en clases virtuales. En clases presenciales que ni cuaderno tenía. Se iban solamente a escuchar clase, como si fuera una misa. Ese es un fatal error. ¿Cuándo se dan cuenta que ha sido un error eso? Cuando ya ha pasado un año de preparación. Y después de un año de preparación dicen, no, ahora sí tengo que cambiar, tengo que modificar. Entonces, ¿por qué esperar un año, año y medio? Desde ahora empecemos a modificar, a ser más disciplinados, más organizados, a ser más metódicos, porque ustedes van a tener cantidad de información. Entonces, chicos, yo he querido darles estas pautas porque lo siento también, no solamente como alumno, sino como mis hijos, ¿no? Entonces, yo también quisiera darle todo lo mejor como si le estaría dando esta información a mis hijos, ¿no? Entonces, es eso, estimados alumnos, ¿no? Que quería compartir con ustedes, ¿no? Bien, entonces, y luego la participación que también es importante. Cualquier cosita, como tenemos 2 horas, siempre plantearlo ahí en el chat público, ¿ya? Bien, entonces hoy día vamos a empezar con el tema orígenes de la psicología, ¿no? Este es nuestro primer tema. Y antes de iniciar con nuestro primer tema, un poco para ver qué estudia la psicología, qué es lo que hace un psicólogo, ¿no? ¿Cuándo debemos ir a un psicólogo? Porque yo he escuchado muchas veces comentarios un poco distorsionados sobre la labor del psicólogo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está pasando por un problema emocional, ¿no? O por una crisis, le recomiendan ir al psicólogo. Y entonces, ¿qué cosa dice esta persona? Pero yo no estoy loco. ¿Por qué tengo que ir al psicólogo? Yo no estoy loco, ¿no? O si no, en casa de repente, en el colegio detectaron problemas con el alumno, que venga el papá, ¿no? No, y el papá, ¿qué cosa dice? No, no, el psicólogo es para mi hijo, para mí no es el psicólogo, es para mi hijo, ¿no? Entonces, siempre hay distorsiones con respecto a la labor que realiza el psicólogo. A ver, chicos, ¿en qué momento creen ustedes que se deba ir ya a un psicólogo? ¿En qué momentos? A ver si hay algún comentario.
Alejandra Wong, por el punto 6, dice, ¿no? Duelo por un ser querido, ¿no? Ina Lisbeth Guamán, cuando no puedes solucionar tus problemas por ti mismo, por sí mismo. A ver, el alumno que se denomina postulante 42, 43, por favor cambie su nombre, a poner su nombre, tiene que poner su nombre. Valentina de la Cruz, cuando empiezan los conflictos emocionales por diversas situaciones, ¿no? Caterín, entonces, por el punto 1, 3 y 7, dice Caterín, ¿no? Salma, por el punto 1, Guido, Saúl Barrientos, 9, 2 y 8. Isabel Vaca, por el punto 8 y 5, ¿no? ¿No? Isabel, Jean-Pierre, por el punto 8, Jean-Pierre, Carla, Cosío, 1, 6 y 8, ¿no? Carlos, punto 7, Jenny desde la pubertad para conocernos. Muy bien, este es un punto bien interesante lo que plantea Jenny González, ¿no? O sea, incluso no hay que esperar a estar pasando por un mal momento emocional, por una crisis, ¿no? Por un duelo. A veces también queremos desarrollarnos, ¿no? O sea, queremos potenciar nuestras cualidades o queremos de repente escoger bien una carrera. ¿Qué carrera profesional requiero para mí, ¿no? ¿Cuál es mi carrera profesional? No tengo ningún problema, simplemente quiero que me ayuden, me orienten a escoger mi carrera. También ese es un buen momento para ir a un psicólogo, ¿no? Maciel Echevarría, en momentos de tensión y desconcierto que superan nuestra capacidad. Sí, es verdad, Maciel, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos estrés y no sabemos cómo salir del estrés, ¿no? Y parece que estuviéramos en un hoyo también. Sufrimiento emocional, muy bien, Renzo. Buenos días, Guido, ¿no? Punto 1 y 3, ¿no? Por la ansiedad, sí, también, justo acá en la pre hay mucho de eso, ¿no? De ansiedad. Valentina de la Cruz, a puertas de la adolescencia y la adultez temprana, ¿no? Iván Raimundo en la depresión, ¿no? Entonces, sí, hay diversos motivos, ¿no? Donde uno tiene que acudir a un psicólogo, ¿no? Para que les aconseje, les oriente, y si ya el casito es un poquito más grave, haga terapia, ¿no? Haga terapia. Les comento que acá en la PRE hay un servicio de atención psicopedagógica, está es totalmente gratuito, ¿no? O sea, si el alumno, por ejemplo, no sabe qué carrera escoger, ahí le pueden dar pautas para orientarlo. Si el alumno tiene problemas en su rendimiento académico, no tiene métodos y técnicas de estudio, ahí está el servicio psicopedagógico. Si el alumno sufre de ansiedad, de estrés al momento del examen, también puede pedir una cita. O si el alumno tiene problemas personales, familiares, también puede pedir una cita. Le piden a su auxiliar, ¿no? Y ella ya los programa una cita que dura 30 minutos y es totalmente gratuita. Ya con la pensión que ustedes han pagado, ya se canceló esa cita, ¿no? Y las que vengan en adelante. Entonces, están cordialmente invitados para ello. Bien, a ver, vamos a ver, hasta acá no hay ninguna pregunta para empezar con nuestra clase. Isabel Vaca, siempre viene bien un apoyo a exacto, a nuestro crecimiento personal, social o académico, y un psicólogo nos puede ayudar en eso. Sí, es verdad, Isabel, ¿no? Karina Ceballos, creo también cuando tienes miedo de contar algunos de tus problemas y a veces tienes miedo de contarle a un amigo o familiar, claro, porque son cosas muy íntimas, muy personales. Karina, efectivamente, ¿no? Entonces, es mejor que comentes a un profesional que sabes que va a guardar la confianza, si no es hay confidencialidad sobre lo que tú estás comentando, ¿no? Y chicos, siempre no olviden, una persona externa siempre va a ver con más objetividad tu problema, ¿no? A veces uno se ahoga un vaso de agua, ¿no? Por sus experiencias del pasado, por su niñez, por sus experiencias, ¿no? Infantiles, se ahoga por un vaso de agua. Y siempre es bueno tener la apreciación, ¿no? De una persona externa, y más si es profesional en ese campo, con mayor razón. Bien, entonces, seguimos. ¿Qué vamos a abordar
nuestro tema, ¿no? Orígenes de la psicología. Acá vamos a ver antecedentes de la psicología científica, origen de la palabra psicología y nacimiento como ciencia, escuelas psicológicas, enfoques moderna de psicología, áreas de la psicología y especialidades, método de investigación en psicología. Tengan siempre presente que hay puntos que son álgidos y que siempre vienen en los exámenes de la PRE y de San Marcos, ¿no? Entonces, esos puntos tienen que ustedes destacarlo. El profesor seguramente les va a señalar, les va a advertir, ¿no? Entonces, usted en su cuadernillo o en su cuaderno van a anotar esos puntos álgidos, que siempre vienen en los exámenes, siempre, ¿no? Entonces, tengan presentes eso, porque esos puntos tienen que aprendérselos sí o sí, tienen que aprendérselos, ¿no? Bien, entonces empezamos con el primer punto, antecedentes de la psicología científica. Bien, la psicología es una disciplina relativamente joven. Si las comparamos con las otras ciencias, la biología, la química, la psicología está en la etapa de la adolescencia, así, básicamente, metafóricamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras ciencias ya tienen 300 años, 350 años, 200 años, ¿no? En cambio, la psicología eh, tiene más o menos unos 130 años, ¿no? Un aproximado como psicología científica, ¿no? Entonces, ¿y cómo empezó la psicología? La psicología empezó en la cultura griega, ¿no? Que la cultura griega es la cuna de la civilización occidental. Es decir, en la cultura griega se inició el estudio de todas las ciencias, no solamente las ciencias, las disciplinas, disciplinas artísticas, filosóficas, el régimen político, ¿no? Y bueno, y la psicología empezó dentro de la filosofía. Los que estudiaban el comportamiento humano en la antigüedad eran filósofos, ¿no? Ahí tenemos la presencia destacada de esos tres grandes filósofos, Aristóteles, Platón y Sócrates, ¿no? En este caso, nos tenemos que abordar el planteamiento de Aristóteles. ¿Por qué es importante Aristóteles? Porque Aristóteles planteaba de que el ser humano tenía tres tipos de alma, ¿no? Resumía tres tipos de alma. Un alma vegetativa, propia de los vegetales, un alma sensitiva, propia de los animales, y un alma racional, propia del ser humano, ¿no? Y estas tres almas estaban integradas, decía este filósofo, ¿no? Luego apareció otro punto o otro hito en el desarrollo de la psicología. El aporte de este filósofo francés René Descartes. René Descartes, como ustedes ya saben, él hablaba de que el ser humano tenía dos tipos de sustancia, ¿no? Ahí teníamos, por ejemplo, dice, teníamos una sustancia física, ¿no? Que era el cuerpo, y una sustancia espiritual, que era la mente, ¿no? Y que estas dos sustancias se unían a través de un punto. ¿Cuál era ese punto? La glándula pineal que estaba en el cerebro, ¿no? Ahí se unían estos dos puntos, ¿no? ¿Y por qué es importante el planteamiento de René Descartes para la psicología? Porque él dijo, mira, ve, ¿tú cómo entiendes la mente? O sea, él hizo una separación entre la teología, ¿no? Entre la teología y la filosofía, y específicamente orientada a la psicología. Dice, si tú entiendes a la mente, ¿no? Como un soplo, como un hálito, como una sustancia etérea, ¿no? Entonces en realidad ahí tú tienes que estudiar teología, ¿no? Que es el estudio tratado de Dios, ¿no? Sin embargo, si tú entiendes a la mente como pensamiento, como ideas, así entiendes a la mente, entonces ahí sí tienes que estudiar filosofía y psicología, ¿no? Este,
Y ahí hizo esa separación entre esos dos campos de estudio, René Descartes, ¿no? Luego viene el padre del empirismo inglés. Acuérdate que el empirismo es una corriente filosófica que considera, ¿no?, que el conocimiento se logra a través de la experiencia, de la práctica, ¿no? Esa es la fuente de la verdad del conocimiento. Me refiero a John Locke, ¿no? Él decía, por ejemplo, que nacemos con la mente como si fuera una tabula rasa, una pizarra en blanco, ¿no? Y nuestras experiencias comienzan a escribir en esa pizarra. Ya se queda ahí nuestras experiencias, nuestras vivencias, ¿no? Y de ahí parte la mente, de ahí parte la mente, ¿no? Ese es el gran aporte entonces de este filósofo inglés. Luego tenemos el aporte de la frenología. Estos fueron los inicios, chicos, de las disciplinas de ahora actuales que hablamos de neuroanatomía, neuropsicología. Así se empezó con Joseph Gall, ¿no? La frenología. ¿Qué consideraban ellos? Ellos consideraban que se podría conocer el comportamiento de una persona siempre y cuando tú estudias el cerebro y más el cráneo. Hay que estudiar, por ejemplo, las protuberancias del cráneo. ¿Cómo tienen las protuberancias del cráneo? Por ejemplo, él decía, mira, cuando tú ves una persona con la mandíbula sobresalida, ¿no?, mandíbula sobresalida, los labios inferiores metidos, los labios superiores sobresalidos, ese es un rasgo de impulsividad. Esa persona es una persona muy impulsiva, bastante impulsiva, ¿no? O sea, ellos creían que a través del estudio del cráneo, ¿no?, podríamos saber cómo es esa persona, ¿no? Incluso habían cartografiado, ¿no?, estas protuberancias y asociado determinadas características comportamentales. Si tú veías, por ejemplo, una persona con frente amplia, una frente muy amplia, ¿no? Esa persona es inteligente, ágil, ¿no? Como ustedes saben, pues chicos, esas primeras aportes de la frenología después se constataron que no eran científicas, ¿no? Eran puras suposiciones. Pero en ese tiempo era un avance, pues, ¿no? Era un avance. Eh, Luego tenemos el aporte de estos psicólogos alemanes. ¿De quiénes? De Weber, de Fechner, ¿no? Ellos aportaron esta disciplina que es la psicofísica, psico, mente, física, ¿no? Estímulos, la cuestión, lo material, ¿no? Ellos decían, mira, hay que estudiar, decían ellos, cuál es la intensidad que deben tener los estímulos para que nuestros sentidos lo puedan captar. Por ejemplo, un foco, para que yo me dé cuenta que ese foco está prendido, ¿cuánto watt de potencia debería de tener para que mi vista lo detecte? ¿No? O sea, si tiene de repente un watt, mi vista no lo detecta que está prendido. Pero de repente si tiene 20, 25 watts, ya mi vista sí lo detecta. Esa relación entre la intensidad de un estímulo, ¿no?, y la forma como capta nuestros sentidos, a eso se llamó la psicofísica. Y ellos estudiaron esa relación, ¿no? Estudiaron esa relación. Entonces ellos estudiaron qué cosa, las sensaciones, las percepciones, comenzaron a estudiar. Y eso fue un gran avance. Eso fue un gran avance. Entonces, hasta que se produjo un hecho histórico, trascendental en el desarrollo de la psicología. ¿Cuál es? Este evento. En 1879, Wilhelm Wundt, un psicólogo alemán, funda el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania, ¿no? Ese es el hecho histórico para nosotros los psicólogos y para la psicología, ¿no? Entonces, pero un poco antes vamos a ver qué significa el término psicología. Como ustedes deben saber, este término de psicología proviene de dos voces griegas. Psiche, que significa alma, espíritu, ¿no? Y logos, estudio, tratado, conocimiento, ¿no? O sea, literalmente, psicología
es el estudio del alma, el estudio del espíritu, literalmente, ¿no? Literalmente. Claro que ahora no se entiende así, ¿no? Pero en ese tiempo era así. Y al término psicología se lo representaba con un símbolo, que es este. Y este símbolo es una letra del alfabeto griego, ¿no? Es una letra del alfabeto griego. ¿Cuál es esa letra del alfabeto griego? La letra sí, la letra sí, ¿no? Y ese es su símbolo. Así como, por ejemplo, las diversas carreras tienen sus símbolos, las diferentes profesiones tienen su símbolo. Por ejemplo, cuando tú te vas a un hospital y ves a un doctor en su mandil o en su camisa, ¿no? Tiene el símbolo de la medicina. ¿Cuál es el símbolo de la medicina? A ver, chicos, ¿sabe alguien el símbolo de la medicina? Una serpiente, ¿no? Ajá. Una serpiente. Alison, una serpiente, dice, ¿no? Este... Sí, siempre se le ve allí. Acá está su, ¿no? En su solapa, ¿no? En su solapa tiene ahí ese símbolo de la medicina, ¿no? Entonces, a ver, ahí está, ¿no? Escapulario. Sí, Franco, escapulario es. Ahí está, muy bien, Carla, más aguda ha sido Carla. Un báculo, exacto, es un báculo con una serpiente, ¿no? Sí, sí, perfecto, ya conoce. Entonces nosotros los psicólogos también tenemos nuestro símbolo, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué es importante este hecho histórico, chicos? Porque a partir de este hecho histórico se comienza a obtener conocimiento psicológico aplicando el método de las ciencias, el método que ya aplicaba la biología, la química. ¿Cuál es el método de la ciencia? A ver, ¿saben? El método de la ciencia, método por excelencia de la ciencia. Ya, claro, es el método, pero específicamente, ahí está muy Guido Barrientos Chambilla, el experimental, muy bien Guido, muy bien Guido, es el método de las ciencias, ese método lo utiliza la biología, la química, ¿no? El método experimental, ¿no? Es decir, antes la psicología utilizaba el método de la filosofía. ¿Cuál es el método reflexivo, especulativo? A mí me parece, yo creo que son así los introvertidos, así son los extrovertidos. Yo creo, porque he visto que mi primito es así. Por eso entonces los introvertidos se van a manifestar de esta manera. ¿Qué cosa es eso? Método reflexivo, especulativo. Y eso no es el método científico. El método científico es el método experimental, en el cual yo puedo manipular variables y puedo observar efectos. ¿Qué efectos tiene? Causa-efecto, causa-efecto. Establezco esa relación. Ese es el método experimental. Y la biología, la química ya 100 años antes, 200 años antes lo venían utilizando. Nosotros, ¿cuándo empezamos a utilizarlo? Recién en 1879. ¿Gracias a quién? A este señor, Wilhelm Wundt. Por eso que nosotros, con este hecho, la psicología adquiere el estatus de ciencia ya y se separa de la filosofía, se separa totalmente de la filosofía y adquiere el rango científico, porque sus conocimientos están validados, comprobados, verificados, ¿no? Entonces, por eso es trascendental, ¿no? Y comienza a medir las sensaciones, la psicología, ¿no? Muy bien, pues entonces empezamos. Y a partir de este año, 1879, se apertura una etapa en el desarrollo de nuestra ciencia. Esa etapa se le llama las escuelas en psicología. ¿Por qué se habla de esta etapa? Porque en esta etapa nosotros los psicólogos, lamentablemente, estimados alumnos, no nos poníamos de acuerdo respecto al objeto de estudio de la psicología. ¿Qué debe estudiar la psicología? No había un consenso, todo era discrepancias, ¿no?
La física sabía cuál era su objeto de estudio, la química también, la biología sabían cuál es su objeto de estudio. Incluso esas ciencias descartaron, votaron a disciplinas pseudocientíficas, ¿no? La astronomía, la astrología, ¿no? Votaron a la astrología, eso no es científico, o sea, eso no es científico, ¿no? La química, la alquimia, se practicaba la alquimia. Los químicos, ¿qué cosa? Dijeron, eso no es científico, ¡pum! Lo votaron, ¿no? Eso no es científico. Entonces ellos tenían claro su objeto de estudio, esa ciencia. En cambio nosotros, los psicólogos, lamentablemente tenemos que reconocer que no teníamos claro cuál es nuestro objeto de estudio. Por eso que en esta etapa surgieron diversas escuelas, que cada una de ellas planteaba un objeto de estudio diferente para la psicología, ¿no? Y cada uno se acusaba de no ser científica. Decían, yo soy el que hago ciencia, tú no haces ciencia, ¿no? Se disputaban en estas escuelas. ¿Y cuáles son las escuelas que aparecieron en esta etapa? Ahí tenemos el estructuralismo, el funcionalismo, la reflexología, el conductismo, la gestal y el psicoanálisis. Entonces son 6 escuelas que aparecieron disputándose el objeto de estudio. Y acá es importante, chicos, saber cuál es el objeto que plantean estas escuelas, ¿no? Asimismo, es importante saber qué método empleaban y cuál fue su aporte, ¿ya? Eso es importante, esos 3 criterios. Entonces, lo vamos a explicar entonces una por una. Empezamos entonces con el estructuralismo. El estructuralismo fue planteado por Wilhelm Wundt en Alemania y Tishner en Estados Unidos. Ellos decían, mira, la psicología para hacer ciencia debe estudiar la estructura de la conciencia. Dentro de nuestra conciencia, en nuestra mente, ¿qué tenemos? Sensaciones, percepciones, ideas, sentimientos. Eso es lo que hay que estudiar, esos elementos. Hay que ver cómo se combinan esos elementos. Eso es lo que hay que estudiar, decían los estructuralistas. Lo que pasa es que los estructuralistas habían sido influidos a finales del siglo XIX por el avance de la química. A finales del siglo XIX la química estaba teniendo desarrollo prodigioso. ¿Qué cosa estaba haciendo la química? Descubriendo los elementos de la tabla periódica. Los estaba descubriendo y hacía combinaciones, ¿no? Entonces los estructuralistas decían, para desarrollarnos como la química tenemos que seguir sus pasos. Hay que descubrir los elementos de la conciencia, los átomos de la mente, ¿no? La física también tenía su desarrollo, ¿no? Entonces, y el método que emplearan es la introspección experimental. Es introspección experimental. ¿En qué consistía ese método? Miren, a un sujeto se le entrenaba para exponerlo a determinados estímulos. Por ejemplo, colores, por ejemplo, a temperatura fría, caliente, ¿no? Entonces, se le entrenaba para que respondiera. Por ejemplo, ¿no? Si se les ponía un objeto muy frío, ¿en qué momento captaba ese estímulo? ¿En qué intensidad captaba ese estímulo? ¿Y cómo lo sentía? ¿Ese frío es un frío que te quema? ¿Es un frío que te cuartea el cuerpo? ¿Cómo lo sientes ese frío, no? Tenía que verbalizar sus sensaciones. Eso como lo llamó Wilhelm Wundt, introspección experimental, ¿no? Y lógicamente el aporte del estructuralismo es que elevó a rango de ciencia la psicología, ¿no? Ese fue su gran aporte. Paralelamente surgió el funcionalismo. Los funcionalistas, a diferencia de los estructuralistas los estructuralistas, ¿saben qué cosa eran, chicos? Eran fisiólogos, estaban metidos en los laboratorios de las universidades. En cambio, los funcionalistas eran maestros, estaban en aulas universitarias. Ahí tenemos William James, John Dewey, ¿no? Ángel. Los funcionalistas decían ellos, ¿a nosotros de qué nos sirve estudiar los elementos de la conciencia? ¿Para qué? Eso no nos sirve. Lo que debemos de nosotros estudiar es la función que tiene la conciencia. Yo con mi conciencia, por ejemplo, ¿qué hago? Estudio, aprendo,
retengo información. Entonces, eso hay que estudiar. Aprendizaje, el aprendizaje, no la conciencia, sino el aprendizaje. Eso es lo que hay que estudiar. Con mi conciencia, ¿qué hago yo? ¿No? Me relaciono con las personas, ¿no? Tengo rasgos, tengo una personalidad. Entonces, eso hay que estudiar, no la conciencia, sino cómo esa conciencia se manifiesta. Eso es lo que hay que estudiar. Y eso nos sirve a nosotros, decían los funcionalistas. Los funcionalistas, recuerden que fueron influenciados por el pragmatismo. Es una corriente filosófica que dice que el conocimiento solamente va a ser útil, ¿no? Va a ser útil, va a ser valioso solamente si le sirve al ser humano, si le sirve al ser humano. Entonces, la verdad en función de la utilidad, ¿no? Eso es lo que decía el pragmatismo, ¿no? Entonces, ellos decían, por ejemplo, ¿qué método hay que utilizar? ¿No? Ahí decían, cualquier método, el que más nos sirve para nuestra investigación, puede ser la introspección experimental, puede ser la observación también, ¿no? Puede ser la observación o la introspección en situaciones estandarizadas, ¿no? Justamente porque ellos eran maestros universitarios, a ellos les interesaba el rendimiento de sus alumnos, rendimiento académico, interesaba el aprendizaje, esos temas les interesaba a ellos, porque gracias a ellos su principal aporte fue la creación de la psicometría, ¿no? O medición. ¿Qué significa psicometría? Psico, mente, metría, medición. Ellos dicen, así como nosotros podemos medir, por ejemplo, un ambiente largo, ancho, altura, podemos medirlo con bastante precisión. Ellos decían, con la psicometría también se puede medir con bastante precisión, ¿qué cosa? La inteligencia, la personalidad. Se puede medir con bastante precisión, ¿no? Entonces, ellos crearon, ¿qué cosa? Los primeros test mentales. Y ese fue su gran aporte de los funcionalistas. Cuando a nosotros nos evalúan, por ejemplo, nuestros rasgos de personalidad, nos evalúan, ¿no? Nuestro coeficiente intelectual, es gracias a ellos, ¿no? Que ellos desarrollaron técnicas estadísticas para apreciar y evaluar esas características, ¿no? Entonces, ese fue su principal aporte de los funcionalistas. Luego, en Rusia apareció otra escuela, la reflexología, ¿no? Con Iván Pavlov y Terev, ¿no? Estos psicólogos rusos, más que psicólogos, fisiólogos eran, ¿no? Fisiólogos rusos, Pavlov era un médico. Ellos decían, mira, la psicología no debe estudiar la conciencia, ¿no? Lo que debe estudiar la psicología es el sistema nervioso. Tiene que estudiar al cerebro, ¿no? Eso, cómo, cómo se comunican las neuronas, ¿no? ¿Qué reacciones hay? Y cómo nos comportamos frente a determinados estímulos. Y los conocimientos sobre el comportamiento humano lo podemos deducir si nosotros estudiamos animales en laboratorio, ¿no? Por eso que ellos utilizaron el método experimental, solamente el método experimental, no ningún otro método. ¿Qué introspección? ¿Qué observación? No. El método experimental es el más valioso, decían los reflexólogos, ¿no? Incluso ellos decían, miren chicos, tú puedes saber cómo es una persona si sabes cuáles son los procesos de su sistema nervioso, ¿no? Hay personas que su sistema nervioso se excitan con facilidad. Viene un estímulo, una noticia, se impresiona, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que su sistema nervioso se inhiben con facilidad. Viene una mala noticia, fríos, secos, ¿no? No reaccionan, parece que no reaccionaran. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso es así. Algunos se excitan rápido y otros se inhiben. Entonces hay que estudiar los procesos nerviosos. A eso tenemos que dedicarnos para poder explicar el comportamiento de las personas, decían los reflexólogos, ¿no? Y por eso que ellos crearon su principal aporte de la reflexología fue el condicionamiento clásico, pues, ¿no es cierto? Los perritos de Pavlov. Bien, luego tenemos el conductismo.
Su iniciador, su creador fue este psicólogo norteamericano John Watson, ¿no? John Watson decía, mire, la psicología para hacer ciencia no debe estudiar la conciencia, no debe estudiar la conciencia, ¿no? Porque es una caja negra, nadie ve la conciencia, es una caja negra. Lo que debe estudiar, así como estudian las demás ciencias naturales, debe estudiar el comportamiento, la conducta. Eso es lo que debe estudiar, lo que se observa, lo que se ve. Eso debe estudiar la psicología. Y lo que se observa, lo que se ve, la conducta, tenemos que medirla, tenemos que medirla. Por ejemplo, dirá un psicólogo conductista, yo quiero saber la motivación de mi alumno hacia el estudio. Yo, dice el conductista, ¿para qué me interesa saber si ese alumno se plantea objetivos, metas? ¿Para qué me interesa saber si ese alumno tiene valores, es responsable, no es responsable? Eso no me interesa a mí, dice el conductista. Lo que yo quiero es observar la conducta. Primero tengo que registrar a qué hora se levanta, cuántas horas dedica al estudio. Eso sí lo puedo observar, eso sí lo puedo registrar, eso sí lo puedo medir. Cuando él esté estudiando, en el colegio lo evalúan. ¿Hay algún estímulo que esté reforzando la conducta de estudiar de ese alumno? Eso me interesa evaluar. En casa, ¿lo incentivan? Eso me interesa registrar, dice el conductista. La relación estímulo-respuesta. Para mí es lo único válido. Y el método que utilizaron es el método experimental. Nada más. Para ellos existe solamente el método experimental. Es decir, ese método que según los conductistas, estudiando el comportamiento, ¿no?, de la palomita, ¿no?, la ratita, ¿no?, en una situación de laboratorio, podemos deducir cómo va a ser el comportamiento. Por ejemplo, esa palomita, para que aprenda a picotear esa palanquita y después le salga un reforzador su alimento, ¿cuántas veces tiene que hacer ese procedimiento para que aprenda? ¿2 veces? ¿3 veces? Y si yo descubro eso ahí en mi laboratorio, igualito se va a aplicar al ser humano. Igualito. ¿Cuántas veces al ser humano tenemos que reforzarlo para que aprenda a estudiar? Para que se haga un hábito. ¿Cuántas veces hay que reforzarlo? Igualito, hacemos, ¿no?, una transpolación de una situación a otra y sacamos las leyes, ¿no? Así piensan los conductistas. Entonces, y el aporte que hicieron los conductistas fue el aporte de que mejoraron el método científico en psicología, ¿no? Luego tenemos la Gestalt. La Gestalt es una escuela que viene de Alemania. Su representante fueron Wertheimer, Kohler, Kafka, ¿no? Y ellos, su objetivo de estudios, ¿saben cuál fue, chicos? La percepción. Ellos decían, estudia el cimiento de la mente, la base de la mente, y luego vas a entender, ¿no?, cómo se comportan las personas. Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo, en la percepción. El método para ellos importante es la observación fenomenológica. ¿Cuál es la observación fenomenológica? Es un método en donde las personas tienen que aprender a interiorizar sus experiencias, a vivenciar sus experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas tienen que verbalizar cómo es tu alegría. Cuando tú estás alegre, ¿cómo sientes tu alegría? ¿Quieres abrazar a las personas? ¿Quieres abrazar a las personas? ¿Recuerdas algo, momentos agradables? ¿Cómo es tu alegría? Cuéntame eso, ¿cómo es tu alegría? ¿Qué matiz tiene tu alegría? ¿Qué matiz tiene tu tristeza? ¿Qué matiz tiene tu cólera? ¿No? Eso es gestal y eso se llama observación fenomenológica. O sea, ingresar, explorar la subjetividad de las personas, la vivencia de las personas, ¿no? El principal aporte son las leyes de la percepción, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, vamos a ver después cuando hablemos sobre percepción, las principales leyes, ¿no? Ley figura a fondo, ley de totalidades perceptivas, ¿no? Y
En 1895 apareció el psicoanálisis. Su creador, ya lo tenemos acá, este médico austriaco, Sigmund Freud, ¿no? Freud, ¿qué cosa planteó? Freud planteó algo diferente para la psicología. Él dice, no tiene sentido estudiar la conciencia, no tiene ningún sentido. Porque la conciencia, ¿qué cosa es? Un cascarón. Es un simple cascarón. Es una fachada. Es una fachada. Pero eso no explica el comportamiento. ¿Qué explica el comportamiento? Las experiencias primitivas que ha tenido ese individuo y que están en el fondo de la mente, en el sótano de la mente. Y a ese sótano de la mente le llamó el ello. El ello. Acá está el ello. ¿Qué es el ello? El ello se ha formado en los 5 primeros años de vida de las personas. Por ejemplo, cuando tú eras bebito y necesitabas el alimento, ¿llorabas mucho? ¿Te hacían caso? ¿Te hacían caso cuando tú tenías esas necesidades? ¿O te dejaban llorando ahí horas? Ahí se fue formando, ¿qué cosa? El miedo. Se fue formando el miedo. Ahí se fue formando la cólera. ¿No? Se fue formando la cólera. Esas emociones primitivas. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó Freud, el inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque ahora que eres adulto, 17 años, 18 años, ni siquiera te acuerdas ya de esas experiencias. Cuando tenías 2 años, 3 años, ni siquiera te acuerdas. Pero están allí, contigo, y están determinando tu comportamiento. Ahora, ¿cómo es? Te enfrentas a un reto, a un problema. ¿Qué sientes? ¿Miedo? Ese miedo no ha aparecido ahorita. Ese miedo ha aparecido de hace años, cuando eras tu niño. Ahí apareció. ¿No? Y no supiste resolverlo, claro, eras pequeño. Y eso es lo que explica tu comportamiento. Por eso que tú huyes de los retos, no quieres asumir compromisos. ¿No? ¿Qué explica tu comportamiento? El inconsciente. Hasta que no descubras y hagas consciente lo inconsciente, vas a estar dominado por esas fuerzas ocultas. Vas a estar dominado. ¿No? Eso es lo que dice el psicoanálisis. Por eso que él habla que la conciencia es un cascarón, una fachada. ¿No? Entonces, hay que, hay que explorar y estudiar qué cosa, el inconsciente de las personas. El método, las asociaciones libres. ¿Qué es las asociaciones libres? Se le pide a la persona que primero, ¿no? Comente su niñez, cómo fue su niñez, cómo fueron sus padres, qué trato tuvieron sus padres con él, ¿no? Y si el psicoanalista ve que él siempre repite mi papá, ¿no? Falta de amor, así, repite esos términos, en una segunda etapa le dice, a ver, me vas a decir todas las palabras que se te vengan a la mente con el término papá, sin censura, lo primero que se te venga, así sean lisuras, ¿no? Entonces la persona comienza a decir esas palabras, ¿no? En relación al término papá. Y dice como 20 palabras, ¿no? En esas 20 palabras, ¿quién se está expresando? A ver, chicos, en esas 20 palabras que dice ese paciente, ¿no? ¿Quién crees que se está expresando en esas 20 palabras? Muy bien, Iván Raimundo. El ello, el inconsciente, ¿no es cierto, Guido? Carlos, el ello, efectivamente, el inconsciente, Alejandro, Isabel, el inconsciente. Ahí está, así no tengan relación con el término papá, pero ahí está el inconsciente. Ahí está el inconsciente, ahí se está expresando. Para el psicoanálisis es el mejor método para explorar el mejor método. Aunque hay otras técnicas también, interpretación de los sueños. Esa es otra técnica que utilizó Freud, ¿no? A ver, ¿qué has dormido, hijito? ¿Con qué has soñado? ¿Con qué has soñado? ¿Cómo estabas? ¿No? Entonces, ahí también se va explorando el inconsciente. ¿Por qué? Porque en el sueño tú sueñas con personas, con personajes, ¿no? Y esos personajes, en el fondo, son emociones, son emociones. La emoción se disfraza de un personaje, ¿no? Se disfraza de un personaje. Y eso hay que interpretarlo. Hay que interpretarlo. Muy bien. Y el principal aporte es que fundó la psicoterapia. ¿Qué cosa es la psicoterapia? Es una disciplina de la psicología que a través de la palabra, ¿no? Ayuda a las personas a entender su problema.
y asumir una nueva actitud, ¿no? Esa es psicoterapia, es psicoterapia. Un intercambio de mensajes, ¿no? De técnicas que le ayuden a entenderse a las personas, ¿no? Y asumir una nueva actitud, ¿no? Miren cómo es, ¿no? Antes del psicoanálisis, chicos, cómo se trataba al paciente mental? Al paciente mental, sus métodos, ¿cuáles eran? Eran el encierro, las camisas de fuerza, baños de agua fría, ¿no? Esos eran los métodos, ¿no? La hipnosis, los métodos eran esos, ¿no? Sin embargo, electroshock también, les ponían electroshock acá en el cerebro, ¿no? Electroshock, sus cargas de electricidad, ¿no? Porque dice que con eso les mueve las rutas de la depresión, les mueven las rutas de la depresión. Entonces, esos eran los métodos. Y claro, el golpe, el maltrato a estos pacientes, ¿no? El encierro. Sin embargo, apareció el psicoanálisis y apareció la psicoterapia. La psicoterapia es una alternativa para los pacientes con problemas mentales, ¿no? Gracias al psicoanálisis. Muy bien. Pero durante todo este tiempo, 100 años aproximadamente, que duró la etapa de las escuelas en psicología, los psicólogos no nos pusimos de acuerdo. Cada uno se creía dueño de la verdad, ¿no? Y entonces la psicología ya no era una ciencia, parecía una iglesia con varias capillas ahí. Cada uno se creía dueño de la verdad, así como los evangélicos, ¿no? Cada uno tiene su propia iglesia, cada uno cree que interpreta mejor el mensaje de Jesucristo. Igualito estábamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la psicología? No nos desarrollábamos, no, porque habíamos entrado a ser dogmáticos. La ciencia no es dogmática. La ciencia revisa sus conceptos, los cambia, los reestructura por un concepto que explique mejor, por una teoría que explique mejor. Y en cambio las escuelas ya eran dogmáticas. Lo que dijo Freud no se podía refutar. Si un discípulo lo refutaba, lo expulsaban, lo expulsaban. Entonces, en realidad ya las escuelas se habían corrompido teóricamente, se habían corrompido, ¿no? Y lógicamente no avanzaba. Entonces los psicólogos nos dimos cuenta después de 100 años que en realidad de lo que estábamos hablando con escuelas, ¿no? Era de puntos de vista simplemente, ¿no? Chicos, me imagino que ustedes saben la diferencia entre mapa y territorio. Mapa y territorio. ¿Saben esa diferencia, no es cierto? ¿En qué está la diferencia entre mapa y territorio? A ver, una diferencia. Mapa y territorio. Mapa es la expresión, ahí está, ¿no es cierto? Muy bien, Iván Raimundo. Mapa es la expresión gráfica del territorio. Efectivamente, pero los psicólogos en la escuela, en las escuelas, no comprendíamos ese criterio básico. Esas escuelas eran los mapas, esas escuelas eran los mapas, pero el territorio era el comportamiento, la mente. Entonces, tú sabes que existen diferentes tipos de mapas, diferentes escalas de los mapas, ¿no? Entonces, si yo me pongo frente a una persona, ¿no? Y me dicen, descríbemela, yo tengo una imagen y ahí tengo un perfil de sus características físicas. Si me pongo a un costado, tengo otra imagen y describo su característica física. Si me pongo a la espalda de esa persona, tengo otra imagen, ¿no? Otro mapa, ¿no? ¿Qué cosas son esos? Perspectivas, puntos de vista. ¿Y quién? Ahí podemos decir, mira, tú que lo estás viendo al frente tienes la verdad absoluta sobre esa persona. No podemos decir eso, no podemos decir eso. ¿No? Tenemos partes de la verdad y que es necesario conjugar esas visiones para tener una apreciación más objetiva, ¿no? Del objeto de estudio de la psicología. Hasta que por fin entendimos eso,
hasta que por fin entendimos eso. Por eso que ahora los psicólogos no hablamos ya de escuelas, sino hablamos de enfoques. Un enfoque ya no es dogmático, un enfoque es un punto de vista, es una perspectiva de cómo entender el comportamiento. Por eso que actualmente los psicólogos que salimos de las universidades a ejercer nuestra profesión, cuando hacemos nuestro trabajo profesional tenemos un enfoque, una manera de entender el comportamiento del ser humano, ¿no? Y actualmente se manejan 6 enfoques. Si yo quiero hacer psicoterapia, también puedo adoptar cualquiera de estos 6 enfoques. ¿Cuáles son? El psicodinámico, el conductista, el humanista. Acá tenemos el cognitivista y el biopsicológico. Son 5 enfoques que tenemos los psicólogos actualmente, ¿no? Vamos a ver entonces qué plantean estos enfoques. El enfoque psicodinámico viene del psicoanálisis, ¿ya? Viene del psicoanálisis. Claro que viene con, se le llama psicodinámico porque considera que el ser humano está gobernado por fuerzas ocultas. ¿Cuáles son esas fuerzas ocultas? El inconsciente, ¿no? Freud le dio mucha importancia a la libido, al impulso sexual, en la manifestación del comportamiento. Sus discípulos no solamente le dan como factor importante a la libido, al impulso sexual, sino toman en cuenta también los factores culturales, sociales. ¿No? Ahí están, por ejemplo, sus discípulos, Karen Horney, ¿no? Fromm y Adler. ¿No? Para entenderlo mejor, chicos, para entenderlo mejor. ¿Por qué algunas personas, especialmente aquellos que, que están en una relación de pareja, siempre escogen a la persona equivocada? Siempre escogen a la persona tóxica, ¿no? Y siempre fracasan en sus relaciones. Un momentito, eso no es casualidad. Eso no es casualidad, ¿no? Si nosotros analizamos a esas personas, diría el enfoque psicodinámico, vamos a entender que esa persona se explica así porque en el pasado, sus experiencias infantiles, de repente tuvo un padre, ¿no? Que combinaba 2 aspectos, el cariño, la protección, pero también el trato duro, el trato rígido y el abuso. Entonces, esa niñita aprendió que el amor venía con dolor, con castigo. Aprendió así, que no había amor verdadero si no había sufrimiento. El amor tiene sufrimiento. Ya quedó en su mente de esa niñita. Ya quedó en su mente esa niñita. Entonces, cuando escoge parejas así. Le parece normal. Le parece normal. ¿Quién está determinando ese comportamiento en esa persona, en ese hombre, en esa mujer? Su inconsciente. Su inconsciente, ¿no? Entonces, el enfoque psicodinámico, por eso, chicos, le da mucha importancia al pasado de esa persona. Cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo fueron tus padres? ¿Cómo te trató tu papá? Porque según esas experiencias, tú te vas a comportar ahora, ¿no? Por eso para ellos es importante los conflictos, los traumas del pasado que uno ha tenido, porque regresan a tu presente como fantasmas y están allí, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, siempre tienes problemas con la figura de autoridad? Al jefe de repente lo desmerece, lo mandas a rodar, ¿no? Tienes conflicto con la figura de autoridad. ¿Cómo fue tu relación con tu padre? Y eso explica conforme eres ahora actualmente, ¿no? Cuando yo doy esa explicación, ¿no? Basándome en factores causales del pasado, ¿no? En fuerzas ocultas, que ni siquiera tú eres consciente de eso, pero lo tienes. Entonces estoy utilizando un enfoque psicodinámico, ¿ya? Más bien, cualquier pregunta que ustedes tuvieran, chicos, por favor, hacérmela, ¿no? Llegar, ¿ya? Si lo van entendiendo. A mí lo que me interesa es que lo vayan entendiendo. Por ejemplo, este es un punto álgido, ¿no? Siempre vienen preguntas sobre enfoques psicológicos y cómo diferenciarlos. Y te van a poner un caso y te van a poner una explicación sobre ese caso. Y te van a decir qué enfoque se está utilizando para explicar el comportamiento de esa persona, ¿no? Entonces, eso es lo que te van a preguntar. Entonces, tú necesitas saber y diferenciar estos enfoques.
Bueno, luego viene el enfoque conductista. El enfoque conductista, como tú ya bien sabes, no le interesa saber, ¿no? El inconsciente ni la conciencia. Solamente le interesa la conducta. Le interesa saber la conducta, la respuesta, ¿no? Por ejemplo, esa persona, ¿por qué es cortés? ¿Por qué es amable? Porque ha sido incentivada, ¿no? Y por eso es así. Es decir, el enfoque conductista, chicos, dice que nosotros estamos controlados por los estímulos, por eso estamos controlados por los estímulos, y que actuamos en función, ¿no? De las recompensas y los castigos. O sea, vamos a siempre a tener ese comportamiento porque nos van a reforzar, porque nos van a incentivar, porque nos van a elogiar, ¿no? Y vamos a desaparecer ese comportamiento porque siempre va a haber una sanción, va a haber siempre una sanción, un castigo, ¿no? Entonces, para los conductistas, esa es la explicación del comportamiento, ¿no? Ahí tenemos sus representantes, Skinner, Gold, Eisen también, ¿no? Son psicólogos conductistas o conductuales, ¿no? Luego viene el enfoque humanista. El enfoque humanista, ¿qué nos dice? Miren, dicen ellos, hay una fuerza poderosa en el ser humano y el ser humano no está gobernado por su pasado. Mentira. El ser humano no está gobernado por estímulos. No está gobernado por estímulos. Mentira, dice el enfoque humanista. Hay una fuerza poderosa en el humanista, según el enfoque humanista. ¿Cuál creen que es esa fuerza poderosa? A ver, chicos, seguramente ustedes han escuchado ya charlas de motivación, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa fuerza poderosa que nos transforma, que nos, ¿no? Nos impulsa? Ya dice Vincent desde su reforzamiento. Ese es del conductista, Vincent, el reforzamiento del conductista, del humanismo. Maciel, hay una tendencia a la superación, muy bien, Maciel, muy bien, pero hay otra, o sea, esa es la manifestación, Maciel, pero el combustible, ¿cuál es el combustible? Muy bien, Iván Raimundo, la decisión, la capacidad de decisión, por ahí estás, Salma, la motivación, Jean-Pierre, las emociones, ahí está Guido Esteban Coragua, excelente Guido. Como dice Guido, esa fuerza poderosa que tenemos todos los seres humanos y que está en muchas personas dormida, es la capacidad de nuestro libre albedrío, de nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos libertad, no estamos condenados al pasado, no estamos condenados. O sea, la persona que diga, ay, mira, yo soy introvertido porque en mi niñez mi papá era muy represivo, muy duro, ¿no? Y por eso soy así, introvertido, nervioso, fui así por eso, ¿no? ¿Y qué cosa dice el humanismo? Mentira, mentira, dice el humanismo. Tú eres así porque tú te estás conformando con ser así. Tú eres así porque tú te estás resignando a ser así, te estás resignando. Eso no depende de tu papá ni de tu pasado, depende de ti mismo, porque para ti ahora es más cómodo culpar a otros y hacerte tú la víctima. Es más cómodo. Pero despierta, te dice el humanismo, despierta, ¿no? ¿Por qué tengo que despertar? ¿Sabes por qué tienes que despertar? Para que no vivas como zombie. Tú tienes libre albedrío, tú tienes capacidad de elegir cómo sentirte, qué hacer, qué cambiar en tu vida. Tú tienes esa capacidad, tienes libre albedrío. Y así como tienes libre albedrío, también tienes responsabilidad. Hazte responsable de tus actos, de tu comportamiento. No culpes a otras personas. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? Llegué tarde al trabajo por el tráfico, jefe. Ah, el tráfico, ¿no? El tráfico es el culpable entonces. Entonces, para que cambie, ¿quién tiene que cambiar? Según él, el tráfico. Para que llegue temprano, ¿quién tiene que cambiar? El tráfico. No, tú no, el tráfico. Asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad, te dice el zombie, perdón, el humanismo. No vivas como zombie, ¿no? Por eso que para ellos es importante
la autodeterminación. Esa es la fuerza que tenemos nosotros. Tenemos autodeterminación, libre albedrío, tenemos responsabilidad. Hay que ejercerla, ¿no? Y los humanistas dicen que tenemos una tendencia hacia el desarrollo, ¿no? Hacia el desarrollo, al mejoramiento de nuestras cualidades. Y eso, ¿cómo le llamó? La autorrealización. Ahí como lo habían señalado también, ¿no? La superación, lo habían señalado, ¿no? Entonces, hay que ejercitarla, pues, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado esa frase famosa que dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Eso es una frase humanista, es una frase humanista. Sus representantes, ahí tenemos Abraham Maslow, Carl Rogers, Víctor Frank, ¿no? Son psicólogos humanistas. Chicos, generalmente las charlas de motivación que vienen a dar acá al Perú, ¿no? Están basados en el enfoque humanista. Todas están basadas en el enfoque. Los libros de superación personal que hay acá en el mercado, casi todos están basados en el enfoque humanista, ¿no? Seguramente ustedes han leído de esos libros de superación personal. A ver, ¿qué libros de superación personal han leído? Mi primer libro de superación personal, ¿sabes cuál leí? A mis 18 años, Tus zonas erróneas, de Dyer. Muy bonito libro. Ese es mi primer libro de superación. Me ayudó a entender muchas cosas que yo no entendía, ¿no? En su caso, ¿qué? La vaca, muy bien, la vaca. Uh-huh. ¿Qué otros libros de superación personal se han leído? ¿Quién se llevó mi queso? Muy bien, muy bien, ¿no? El poder sin límites, Guido, ¿no? Correcto. Hay varios libros, El Delfín, ¿no? Libros de, ¿no? El secreto y las 7 semillas de Fleischmann, ¿no? Juan Gaviota, excepto El secreto. Miren, ya ves, todos están basados en la concepción humanista, que te dicen despierta, te sacuden, no vivas como zombie, te sacuden, despierta, desarrolla tus talentos, tus potencialidades, que están en ti, que tú no lo sabes. Tú no vas a saber qué tan fuertes eres hasta que no te enfrentes a una situación complicada, difícil. No es malo, no es malo. Ahí realmente vas a aprender a ser fuerte, ¿no? No sé si ustedes han visto ese motivador que siempre viene al Perú, Nick, ¿no? Nick, no me acuerdo su apellido, pero que es un hombre sin extremidades, sin brazos, sin piernas, y que viene de charlas sobre motivación. Viene a dar charlas. ¿Se acuerdan? Nick, no me acuerdo del apellido. Nick Bujicic, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Cambia el nombre, postulante 4220, para saber quién eres. Muy buena tu participación. Karina, Julia, sí, ¿no? Es, están basados en fundamentos humanistas, ¿no? Al ver tú a esa persona sin brazos, sin piernas, con solamente verlo, que no está con su cara compungida, derrotado, sino está con una alegría inmensa, ¿no? Y te muestra habilidades, se mete a una piscina, nada, con sus muñones, ahí está que nada, ¿no? Y tú lo miras, te miras a ti, te confronta. Y tú, algunos dicen, mira, yo estoy acá completito, ¿no? Él está sin brazos, nada, y yo ni sé nadar siquiera. Entonces no es problema de cuestión física, es problema de actitud, es problema de actitud, te confronta, ¿no? Entonces ese es el humanismo, chicos, ¿ya? Luego viene el cognitivista. Los cognitivistas, ¿sabes? Ellos le dan importancia a las estructuras mentales, todas las estructuras, esos procesos que nos ayudan a conocer. Por eso el nombre, mira, cognitivista viene de cognitivo, conocimiento, estructuras del conocimiento. Le da mucha importancia. ¿Cuáles son las estructuras del conocimiento? Percepción, memoria, inteligencia, ¿no? Motivación, atención, pensamiento, lenguaje. Esas estructuras de la mente, esas estructuras nos ayudan a interpretar al mundo, a conocer el mundo. Entonces hay que estudiarlas, esas estructuras para entender cómo. ¿Por qué las personas se comportan así? ¿Sabes por qué se comportan así? Porque piensan de esa manera. ¿Por qué esa persona es deprimido, tristón? Porque tiene un pensamiento
derrotista, derrotista, ¿no? Él cree que nada puede hacer para cambiar su situación. Él cree que esa situación es incambiable, inmodificable. Él cree, ¿no?, que por más que haga cambios no va a poder superar esa situación. Él cree. Hay que cambiar esas creencias. ¿Por qué, por ejemplo, dicen los cognitivistas cuando hacen terapia, ellos hacen terapia con este enfoque? ¿Por qué algunas personas tienen mucha ansiedad, mucho estrés, tienen mucha ansiedad? Porque tienen pensamientos distorsionados, dicen los cognitivistas. Y ellos han encontrado que las personas que sufren, que tienen trastornos emocionales, tienen distorsiones cognitivas, ¿no? O sea, distorsiones del pensamiento. He encontrado como 50. Una de ellas se llama pensamiento catastrófico. Otra, pensamiento dicotómico. ¿Qué es el pensamiento dicotómico? Cuando las personas piensan frente a una situación en dos categorías: bueno, excelente y malo, pésimo, ¿no? En dos categorías, solamente en dos categorías. O eres mi amigo o estás contra mí. O eres mi amigo o estás contra mí. O sea, cuando las personas solamente ven una situación en dos categorías, tiene pensamiento dicotómico. Eso lo va a llevar a problemas emocionales, de repente impulsividad. O esa persona que tiene ansiedad. ¿Por qué tiene ansiedad? Especialmente he visto a algunos estudiantes. ¿Por qué tienen ansiedad frente al examen? Porque tienen pensamiento dicotómico. ¿Cómo así? Frente a la experiencia del examen, al examen lo ven en dos categorías: ingresar o no ingresar. Si ingreso, el cielo, el paraíso para mí, ¿no? Si ingreso a San Marcos. Pero si no ingreso, ¿no?, mi vida ya se acabó mi vida, ¿no? Mi vida no tiene sentido. O sea, esa persona está teniendo un pensamiento dicotómico. Él no ve que las experiencias, en una experiencia hay diferentes posibilidades. Hay diferentes posibilidades. No hay solamente el blanco y el negro, sino hay una escala de matices. Pero esa persona no lo ve, ni lo quiere ver, ¿no? Por eso que esa persona al final comienza a sufrir de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensando, ¿no? San Marcos, el cielo, el paraíso, ¿no? Este, y si no ingreso, ¿no?, trágame tierra, ¿no? Desaparéceme tierra, ¿no? San Marcos o muerte. Así están pensando, ¿no? Y por eso que les da la ansiedad, pues, les da la ansiedad. Entonces, tiene que ver que la experiencia del examen es una experiencia para aprender, básicamente para aprender, para corregirte. No es mala, ¿no? Por eso uno tiene que cambiar sus formas de pensar. Eso es lo que dice el enfoque cognitivista, ¿no? Los procesos mentales tienen que ser estudiados. Yo quiero enseñar a un alumno para que aprenda mejor. Entonces yo tengo que explicarle, mira, ¿sabes qué? Para que tú puedas retener bien, tienes que saber cómo funciona la memoria. La memoria tiene tres procesos: fijación, almacenamiento y recuperación. Tienes que tener técnicas de estudio en las tres fases de la memoria. Si tú tienes técnicas de estudio en las tres fases de la memoria, te aseguro que no vas a olvidar nunca, no vas a olvidar nunca. Cuando yo le explico así a ese alumno, estoy utilizando el enfoque cognitivista, porque estoy haciendo alusión a procesos mentales, ¿de acuerdo? Miren, cada psicólogo, chicos, que sale de la carrera ya para ejercer su profesión, siempre asume un enfoque, siempre, ¿no? Algunos son psicólogos cognitivistas, son psicólogos humanistas, otros son enfoques psicodinámicos, ¿no? Y el último enfoque es el enfoque biopsicológico. Este enfoque dice: para entender el comportamiento del ser humano hay que estudiar el funcionamiento del cerebro, ¿no? El funcionamiento del cerebro. Y ahí está toda la explicación del comportamiento. Hay que estudiar los neurotransmisores, las sinapsis, las estructuras del cerebro, ¿no? Ahí está todo el comportamiento. Nuestra alegría, nuestra memoria, nuestro aprendizaje, todo está acá en el cerebro, ¿no? Sus representantes, Luria, que es el padre de la neuropsicología, Damasio, ¿no?, Kandel, y así varios que tienen este enfoque biopsicológico. Muy bien, pues chicos, entonces espero que les haya gustado esta explicación. Siempre viene en el examen, tiene que, ya, para hacerlo más práctico, una aplicación. Si ustedes fueran psicólogos, en esta
hora de clase intensiva, supongamos que ustedes ya han sido formados como psicólogos y le viene un paciente con problemas emocionales, ¿ustedes con qué enfoque se sentirían más cómodos si fueran psicólogos? A ver, chicos, apliquen su conocimiento. ¿Con qué enfoque se identifican más para explicar el comportamiento de una persona, para ayudarlo? ¿Ya? Y dice acá Inés, profesor, que es el método anal. Es el método comparativo, comparar, ¿no? Dos procedimientos. Cognitivista, dice Vincent, Alejandro humanista, Carlos humanista, Iván Raimundo conductista, humanista, postulante conductista, humanista. Mira, humanista, se lo lleva el humanista, ¿no? Conductista, ajá. Sí, sí, cada uno tiene su propia visión. Miren, los enfoques como una lupa, igualito como una lupa, ¿no? Te ayuda a mirar más, a ver más allá, ¿no? A explorar en el mundo de esa persona, ¿no? Eso es lo que es el enfoque. Seguimos, porque nos falta bastante todavía. Al final hemos llegado a un consenso ya los psicólogos definiendo a la psicología como ciencia que estudia los procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes, y el comportamiento humano. Ya ese es lo último ya, ¿no es cierto? Esa es la definición de nuestro objeto de estudio, ¿no? Ahora, la psicología tiene dos áreas, ¿no? Tiene una psicología básica y una psicología aplicada. La psicología básica es cuando se logra hacer estudios para explicar cómo son los procesos en sí. Por ejemplo, cuando yo digo, a ver, la memoria, vamos a investigar qué etapas tiene la memoria. ¿Qué etapas tiene la memoria? Registro, almacenamiento, recuperación. Y ahí se dan estas características. Cuando yo descubro esos procesos, estoy haciendo psicología básica. Esa es psicología básica, ¿no? Conocimiento puro de procesos. Ahora, cuando esos conocimientos puros de procesos lo llevo a un campo específico, por ejemplo, lo llevo al campo de la clínica y soy un psicólogo clínico y veo pacientes con Alzheimer, ya están con Alzheimer esos pacientes, entonces como yo entiendo cómo funciona la memoria, entonces hago ejercicios para detener, ¿no? El daño progresivo de la pérdida de la memoria con esos pacientes con Alzheimer. Ya, eso es psicología aplicada. Eso es psicología aplicada. En este caso, clínica. Ahora, si yo, con estos conocimientos de la memoria, me voy a una universidad, a un colegio, y le ayudo al alumno a que retenga mejor la información y le explico cómo debe él retener información, y esa es psicología educativa. Ese ya es psicología aplicada. ¿Ven? Esa es psicología aplicada. Entonces, hay estas dos áreas, ¿no? El área aplicada, además, es ya de cómo utilizas tus conocimientos en determinado campo, ¿no? Para que le ayude a las personas, ¿no? En la psicología aplicada tenemos una diversidad de especialidades, pero las más conocidas son cuatro, ¿no? La psicología clínica, educativa, organizacional y social, ¿no? La psicología clínica estudia, miren chicos, el psicólogo clínico, quien se especializa en psicología clínica, estudia todo lo que son los diagnósticos y tratamientos de los problemas y los desórdenes emocionales, conductuales y de personalidad, ¿no? Eso es lo que estudia la psicología. Por ejemplo, si yo tengo depresión, tengo que ir a un psicólogo clínico, no cualquier psicólogo, sino un psicólogo clínico. Ya tengo depresión, pues, ya tengo depresión. Si yo tengo, por ejemplo, ansiedad, psicólogo clínico. Psicólogo clínico, tengo ansiedad, ¿no? Psicólogo clínico. ¿En qué se diferencia un psicólogo clínico de un psiquiatra? En que el psiquiatra es un médico, estudia sus años de medicina y después tiene que estudiar sus 3 años de especialidad para ser psiquiatra, ¿no? Los psicólogos no somos médicos. Esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia, ¿no? El psiquiatra receta fármacos, medicina, receta medicina. Ah, no, señor, usted tiene una depresión. Vamos a recetarle acá su mirtazapina de 30 miligramos para que se la tome todos los días. Ya está, ya recetó. El psicólogo no puede recetar, no puede recetar. No está preparado, no está formado para recetar.
fármacos. Esa es otra gran diferencia. Y la tercera, los casos. El psiquiatra ve casos graves de trastorno de personalidad, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ¿no?, que yo comienzo a tener alucinaciones, ya veo al diablo que está hablando conmigo y que me está ordenando que mate a 2 de mis vecinos, que los mate ya de una vez. Estoy teniendo ya un trastorno grave. ¿A quién tengo que ir? ¿Al psiquiatra o al psicólogo? Al psiquiatra. Ya tengo que ir al psiquiatra, porque son desórdenes más graves. Son desórdenes graves, serios. Si yo soy una persona depresiva y he intentado matarme ya 2 veces y no lo he conseguido, ¿a quién tengo que ir? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Al psiquiatra. Yo tengo que ir al psiquiatra. El psiquiatra me tiene que dar, ¿no?, un soporte farmacológico, hasta que la terapia haga su efecto, ¿no? Ahí está la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Bien, luego tenemos la psicología educativa. La psicología educativa estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Interesa a la psicología educativa los temas, por ejemplo, como motivación al estudio, rendimiento académico, ¿no?, cómo aprende el alumno, un profesor cómo debe enseñar. Esas son las pautas. Motivación, orientación vocacional, trastorno de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué esos niñitos confunden la D con la B? ¿Por qué confunden la D con la B? ¿No? Ahí está, psicología educativa. El autismo, ¿no? Psicología educativa. Niños con habilidades diferentes, psicología educativa. Ese es el campo de la psicología educativa, ¿no? Por eso que ellos trabajan en colegios, en universidades, ¿no? Centros de educación especial. Psicología organizacional. Estudia el comportamiento de un trabajador, de un empleado dentro de su empresa. Por ejemplo, a ellos, ¿qué cosa les interesa saber? El ambiente laboral, cómo se llevan ahí los diferentes estamentos de la empresa, cómo es la comunicación, cuál es el clima laboral ahí. ¿Están mentalizados con el espíritu y los valores de la empresa o no? ¿No? Les interesa saber seleccionar personal. ¿Cuántos, por ejemplo, al psicólogo organizacional le dicen, mira, el gerente le dice, ¿sabes qué? Seleccióname 2 cajeros, un contador, seleccióname. Entonces el psicólogo organizacional hace un análisis de puesto. Primero un análisis de puesto. Para ser cajero, ¿qué requisitos se requiere en términos de personalidad? Ser una persona ordenada, trabajar bajo presión, que sepa trabajar bajo estrés y que no se desorganice. Eso es lo que interesa para ser cajero. Yo hago un análisis de puesto como psicólogo organizacional y después ya veo cuántos candidatos hay. 20. ¿Tienen los requisitos académicos? Sí, tienen los requisitos. Ahora los tengo que evaluar en su personalidad, ¿no? Eso es lo que hace el psicólogo organizacional. Brinda capacitación, motivación, ¿no? Y su labor es labor en empresas, básicamente en empresas, ¿no? En industria, fábricas, ¿no? Justo de las 4 que tenemos acá, la que está teniendo mayor demanda es en este campo, psicología organizacional. Por eso que muchas universidades, por la demanda, han creado facultades ya especializadas en psicología organizacional, ¿no? No es como en algunas universidades tú sigues psicología, después de estudiar hasta el 7º ciclo, recién el 7º ciclo introducen cursos de psicología organizacional y sales como psicólogo general. En cambio acá ya no, desde los primeros ciclos estás llevando cursos de psicología organizacional, te estás especializando en eso, ¿no? San Marcos ya tiene su psicología organizacional. Hay incluso psicología del consumidor, que también es otra especialidad nueva. Bien, seguimos. Psicología social. La psicología social estudia el comportamiento de un individuo, pero cuando este individuo está sometido a un grupo, a un contexto social. Por eso que tiene su propia psicología. Por ejemplo, ¿cuál es la psicología de los chicos que participan en pandilla? Me interesa saber cómo piensa un chico que participa en pandilla, ¿no? ¿Cuál es la psicología de una mujer víctima de maltrato, violencia de género? Me interesa. ¿Por qué no se separa de su maltratador? Porque está años ahí con él y no se separa de su maltratador. Me interesa eso.
¿Quién hace esa labor, ese estudio? El psicólogo social, el psicólogo social. Por eso que el psicólogo social, ¿dónde trabaja? El psicólogo social trabaja en ONGs que tratan esta problemática. Trabaja en los ministerios, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Ahí está, en que ven estos programas de violencia de género. Ahí está el psicólogo social, ¿no? Eh, Psicología de la pobreza, cómo piensan las mujeres que participan en los comedores populares, en el vaso de leche, ¿no? Ahí está el psicólogo social. Bien. Luego tenemos, chicos, ya, a ver, vamos a ver cómo están por acá con el chat, si se va entendiendo. Allá, acá hablaban de enfoque, ¿no? La mayoría ya se ha visto es humanista, ¿no? Humanista, la mayoría asume la concepción humanista, aunque algunos hay conductistas también, ¿no? Es que lo que pasa, lo que es enfoque conductista le da mucha importancia a la metodología experimental, ¿no? Metodología experimental. Muy bien, Valentina. Sí, cualquier duda, más bien para reforzar, yo siempre voy a estar pendiente del chat, ¿no? Voy a estar siempre pendiente del chat. Yo, por ejemplo, chicos, les comento mi experiencia profesional. Estas 4, desde que salí de mi carrera de la universidad, 2 años trabajé en psicología educativa, ¿no? Trabajé en el Colegio General Prado, en el Callao, donde habían como 5.000 alumnas. Era femenino en ese tiempo, ¿no? Después accedí a un concurso público. Siempre cuando un profesional sale de la universidad, yo les digo, y he podido comprobar, se demora 1 o 2 años en buscar un trabajo que le dé ya cierta estabilidad. Siempre es eso, 1 o 2 años. Si tú quieres tu carrera, amas tu carrera, no te desanimes. Te vas a demorar 2 años como menos para que tengas un trabajo ya estable, seguro. Y eso en cualquier carrera, hasta médico. Siempre los que no les gusta su carrera buscan cualquier trabajo. Es la verdad también. Los que no les gusta buscan cualquier trabajo. Pero a los que nos gusta nuestro trabajo, nuestra profesión, insistimos, ahí tiene que ser en nuestra carrera. En nuestra carrera. No, yo no me voy a meter a otra cosa si no es en mi carrera, ¿no? Hasta que yo después de 2 años ingresé a lo que ahora es el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y poblaciones vulnerables. Hay bastantes programas sociales, ahí tiene cantidad de programas sociales. Ingresé a trabajar en INAVIF y trabajaba con niños de calle, básicamente con niños de calle, ¿no? Esos niños que paraban, ahora ya no tanto, ¿no? En las noches ahí inhalando terocal, robando, todo, ¿no? Con esos niños trabajaba en albergues, en hogares, ¿no? Como 18, psicología social, ¿no? Esa era psicología social. Bueno, me encantaba, ¿no? Hasta que se presentó la oportunidad de trabajar acá en San Marcos, ¿no? Como profesor. Bien. Allá, dice Julián. Profe, ¿y cómo sabemos que lo que nos dice el psicólogo es lo más correcto, ¿no? Fácil. Si tú, cuando él lo que te está diciendo sobre tu problema, tú vas asumiendo cambios respecto a tu problema, entonces quiere decir que sí está acertando, güey, ¿no? Sí está acertando, ¿no? Si vas asumiendo cambios, vas teniendo otra actitud frente a tu problema, ¿no? Y siente que lo vas superando, entonces está dando en el punto, ¿no? Karim, profe, ¿podría explicar el cognitivista porque tiene esa forma de ser? ¿Es también por los acontecimientos de su niñez? Ah, no, Karina, en el caso del cognitivista no es por su pasado, ¿no? El cognitivista piensa así por su estructura de pensamiento, básicamente por su estructura de pensamiento, ¿no? A ver, ¿por qué somos algunas personas pesimistas y otras son personas optimistas? No es por, los cognitivistas no es por su pasado, no dicen por su pasado, por sus experiencias, no. La persona pesimista tiene una estructura mental, ¿no? Derrotista. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Primero, tiene que conectarse a ilusiones.
a expectativas, a sueños. Tiene que conectarse con eso para que empiece a cambiar, ¿no? El pesimista. Segundo, ese pesimista, ¿no? Tiene recursos, tiene que hacerlos, aflorar esos recursos, ¿no? Para enfrentarse a esa situación y contrastarlos, ¿no? Y lo otro es que si tiene un problema mayor, mayúsculo, empiece por lo más pequeñito, pero empiece a hacer cambios. No espere el cambio global, no espere el cambio global de su vida, sino pequeños cambios, ¿no? Eso le va a ayudar a cambiar, ¿no? Justamente esa estructura mental global, ¿no? Y que no va identificando detalles, es lo que le hace que él sea pesimista, ¿no? Entonces, es su estructura mental, ¿no? Sus pensamientos, básicamente sus valores que le impiden potenciarse a esa persona, ¿no? Cognitivista, como le decía, es estructura del conocimiento. Su estructura del conocimiento tiene que reformularse, tiene que cambiar, ¿no? Algunos de nosotros somos eh, eh, catastróficos, ¿no? Por ejemplo, dimos el primer examen acá en San Marcos, no ingresamos, ¿y qué decimos? San Marcos no se ha hecho para mí, ya nunca más voy a poder ingresar a San Marcos, ¿no? Pese a que me he esforzado, mira lo que he conseguido, ya no. ¿Qué cosa se llama eso? Pensamiento catastrófico. Estás teniendo un pensamiento catastrófico. ¿Y qué cosa es el pensamiento catastrófico? Pensamiento exagerado, irracionalmente exagerado, ¿no? Entonces, tienes que cambiar esa forma de pensar, porque si no, eso te va a llevar ¿dónde? A la ansiedad, a la depresión, ¿no? Eso es lo que dice el enfoque cognitivista. Seguimos. El método científico es un método que nos permite contrastar nuestras hipótesis, ¿no? Nuestros planteamientos. Por ejemplo, si yo digo, mira, las personas introvertidas son las personas más metódicas, más ordenadas. Muy bien, esa es una hipótesis. Esa es una hipótesis. Yo estoy diciendo que las personas introvertidas, las más ordenadas, las más metódicas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que escoger un grupo de 50, 100 personas, evaluar su personalidad y separar personas introvertidas y personas extrovertidas. Y a esos dos grupos de personas le pongo una prueba para ver esa característica de orden, de método. Y si después hago que esos dos grupos realicen esas dos tareas y veo los resultados, y con esos resultados yo veo si confirmo o descarto mi hipótesis, ¿no? Confirmo o descarto mi hipótesis. Y al final yo digo, sí, efectivamente las personas introvertidas son las más ordenadas, las más metódicas. Entonces, si soy un psicólogo de una empresa que se dedica, por ejemplo, a un supermercado, Plaza Vea, entonces, almacén, mando a un introvertido. Mando a un introvertido inmediatamente, va a ser más ordenado que el extrovertido. ¿Por qué ya? Porque mi investigación me ha dicho eso. Me ha dicho eso, ¿no? Entonces, ese es el método científico. Sigue esta secuencia, ¿no? Sigue esta secuencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el método científico es un procedimiento que nos permite obtener conocimiento que es validado, es verificado, validado, no son suposiciones, no son especulaciones, ya está contrastado, está contrastado. Entonces, es lo más alejado de esos uh, referentes que uno utiliza muchas veces en la vida diaria, los horóscopos. Ah, acá dice que, mira, soy Géminis. Acá dice que, bueno, hoy día es mi día de suerte. Ah, entonces voy a tener suerte hoy día, ¿no? Esos conocimientos no están verificados, no están comprobados, son especulaciones. Son especulaciones. En cambio, el método científico, no, ya está verificado, comprobado. Si te dice A, es A. Si te dice B, es B. Ahora, existen tres métodos de investigación para lograr conocimiento científico. Uno es el método descriptivo, otro es el método correlacional y otro es el método experimental, ¿no? El método descriptivo, chicos, ¿sabes cuándo lo utilizo? Cuando recién voy a recoger datos. Voy a recoger datos de un estudio, ¿no? Y lo tengo que hacer en el mismo campo donde se desempeña el sujeto.
Quiero saber, por ejemplo, la conducta de apego de un niño de 2 años frente a su madre. ¿Qué hace ese niñito cuando su madre se aleja de él, de su presencia física? ¿Qué hace? Entonces comienzo a registrar. Y para registrar puedo tener, por ejemplo, una lista de conductas que yo espero. Puedo tener una cámara ahí escondida, ¿no? Es un registro, simplemente es un registro, ¿no? Y yo no puedo separar al sujeto de mi investigación de su ambiente natural, no lo puedo separar. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la violencia, la agresividad de los chicos que participan en pandillas juveniles, yo no me voy a ir a la quinta zona, séptima zona del cerro número 7 del distrito fulano de tal, ¿no? Digo, acá hay un pandillero, lo voy a llevar al laboratorio para estudiarlo, ¿no? Tiene que hacer en el mismo ambiente natural. Entonces, para eso se estudia el método descriptivo. Luego el método correlacional, ya ahí yo estudio, chicos, ¿sabes cuándo? Cuando ya tengo dos variables identificadas. Ya tengo dos variables identificadas. Por ejemplo, quiero estudiar la relación que hay entre métodos de estudio, técnicas y métodos de estudio y rendimiento académico. ¿Habrá una relación? Es decir, entre los que tienen buenos métodos de estudio, ¿tendrán mejor rendimiento académico? Quiero estudiar esa relación. ¿Y qué hago? Agarro un grupo de 100 estudiantes, le aplico un test sobre métodos de estudio, los puntúo, le doy una puntuación a cada uno de los 100 y luego veo sus notas, primer bimestre, segundo bimestre, y ahí tengo datos también de los 100, primer bimestre, segundo bimestre. Y aplico una técnica estadística. Y la técnica estadística me va a decir, arrojándome un número de 0 a 1, me arroja un número esa técnica estadística. No interesa qué técnica estadística, porque ese no es el objetivo de esta clase. Ya será cuando ingresen a la universidad, donde me va a decir, si ese número es mayor de 0.66, hay una correlación. ¿Qué significa? Que hay una probabilidad. De repente yo he encontrado que los que tienen buenos métodos de estudio tienen también un buen rendimiento académico, tienen altas notas. Entonces, ¿qué cosa digo yo con el resultado de esta investigación? Aquellos alumnos que tienen buenos métodos de estudios, es altamente probable que tenga un buen rendimiento académico durante el año. Altamente probable. No puedo estar seguro. No puedo estar seguro. ¿Por qué? Porque el método correlacional solamente ve probabilidad. ¿Qué probabilidad? En un 60%, en un 70% que tenga buen rendimiento académico, pero no puedo estar seguro. ¿Quién sí me da esa seguridad? ¿Quién sí me da esa relación de causa-efecto? Es el método experimental, es el más riguroso, el más seguro, el método experimental. Ese sí explora una relación de causa-efecto, ¿no? Entonces, pero para que sea método experimental, chicos, tiene que tener estas condiciones, ¿no? Cualquier estudio es un método experimental. ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver acá, en el ejemplo. Acá se entiende, el método experimental. Establece una relación de causa-efecto entre dos variables, ¿no? Y una característica, acuérdense, del método experimental es que la variable independiente se pueda dosificar, se pueda manipular. Acuérdense en el laboratorio, el químico, el físico, biólogo, dice que ha descubierto una vacuna para tal enfermedad. ¿Qué ha hecho para descubrirla? En sus experimentos, esa sustancia la ha manipulado, le ha agregado más dosis o menos dosis de tal sustancia. ¿Qué cosa está haciendo? La está manipulando. La ha inoculado en la célula enferma y ha visto sus resultados. ¿Qué está aplicando? Método experimental. Porque el método experimental, para ser experimental, tiene que manipularse la variable independiente. Tiene que manipularse y ver el resultado, ¿no? En la variable dependiente, en la célula enferma, ver los resultados. ¿Funcionó o no funcionó? Lo que están haciendo con la vacuna ahora del coronavirus, ¿no? Pasa por un proceso. Lo que se hace en 10 años para descubrir una vacuna, acá lo están haciendo en un año. Están corriendo los investigadores, ¿no? Entonces, para que se entienda, la causa siempre va a ser la variable independiente. La causa. Y el efecto, lo que vamos a observar de su aplicación de esa causa, el efecto siempre va a ser la variable dependiente. Un ejemplo, yo digo, mira, este método de relajación te reduce la ansiedad. Si te lo aplicas, te reduce la... Vas a empezar a respirar de esta manera. De esta manera vas a empezar a respirar. Tus músculos los vas a poner tensos, después los aflojas, vas a provocar relajación.
Y estoy seguro que si tú lo aplicas en un momento de ansiedad, te reduce la ansiedad. Si yo aplico este programa, ¿no?, de relajación, para ver si es método experimental, la otra condición, aparte de la manipulación de la variable independiente, tiene que haber dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. El grupo control, en el grupo control no se aplica la variable independiente. ¿Qué hago? ¿No? Escojo dos grupos de personas, ¿no?, altamente ansiosas, dos grupos de personas altamente ansiosas. En el primer grupo, el grupo A, ansiosos, durante un mes no aplico nada, siguen con su ansiedad, no reciben ningún tipo de tratamiento, siguen con su ansiedad. Y en el grupo experimental, grupo B, ahí sí, que son ansiosos también, ahí sí aplico la variable independiente. Les hago un programa de relajación todos los días. Y después de un mes, observo, ¿el grupo experimental ha reducido su ansiedad? ¿No? Y voy a ver que sí, el grupo experimental ha reducido su ansiedad. En cambio, el grupo control sigue con su ansiedad. O de repente se ha seguido agravando su ansiedad. ¿No? Entonces ya ahí yo concluyo que el programa de relajación sí causa, ¿no?, una reducción de la ansiedad, aplicando el método experimental. Esa es la maravilla del método experimental, chicos. Esa es la maravilla del método experimental, ¿no? O sea, ahí hay dos condiciones para que sea método experimental. En las preguntas que les hagan en los exámenes, es bien importante prestar atención a los términos. Cuando te piden qué vínculo, qué relación hay entre estas dos variables, relación, ¿no?, entre estas dos variables, ya ahí es correlacional. Pero cuando te dicen cuál es el efecto de la aplicación de esta variable en esta otra variable, ya por el término, el efecto, ya tú dices, este experimental, este experimental. Pero si no logras descubrir por ese lado, tú tienes que ver, esa variable independiente, ¿la puedo manipular? ¿La puedo manipular? Si la puedo manipular, sí, método experimental, de hecho. Programa de relajación, programa de lectura. Los programas se pueden manipular, por lo tanto son experimentales. ¿Ya? ¿Correcto? A ver, chicos, ¿cómo estamos? Me interesa que ustedes conozcan bien, ¿no? Ya, otro ejemplo dice Guido. Miren, variable independiente, déficit de sueño. Variable dependiente, problemas en la retención, en la memoria. ¿Qué hago? A algunas personas los hago dormir solamente 2 horas, a otros los hago dormir sus 4 horas, a otros los hago dormir sus 6 horas. Y mi grupo control, acuérdate, no se aplica la variable independiente, ahí que duerman sus 8 horas normal, que duerman sus 8 horas normal, ¿no? Después de mantenerlos con esa variable independiente, de haberles reducido sus horas, ¿no?, al cabo de una semana les aplico un test de retención, 20 palabras, a ver cuánto me pueden retener de 20 palabras. Y de repente ahí voy a ver que los que les he reducido el sueño, ¿no?, especialmente los que tienen reducción más larga, más intensa, ¿no?, reducción a 2 horas, recuerdan menos palabras. Por lo tanto, yo digo, ¿no?, que el déficit de sueño sí causa problemas de retención en la memoria, sí causa. Y a largo tiempo, si lo investigamos, es un indicador de repente de la aparición del Alzheimer, ¿no? ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Porque he utilizado el método experimental. Acuérdense, el método experimental es cuando aplicas a la variable independiente, la aplicas, ¿no?, y observas su efecto. Y esa variable independiente la puedes dosificar, la puedes manipular, ¿no? Y estableces esos dos grupos. Bien, seguimos, chicos, seguimos. Ahora sí, aplicar nuestros conocimientos. Vamos a aplicar nuestros conocimientos, ¿no? Dice así, en una institución educativa, el psicólogo analiza las estrategias de aprendizaje de los alumnos, entrevistándolos y evaluándolos con un test. Una alumna le pregunta sobre los primeros psicólogos que promovieron esta herramienta, los primeros psicólogos. Él le responde que fueron los profesionales pertenecientes a la escuela. Bueno, acá ya hubieron algunas respuestas.
La B, ¿no? Correcto, muy bien, Jean-Pierre, ¿no? Ina, muy bien, Guido, excelente, ¿no? Maciel, Alejandro, muy bien. Claro, esa es la escuela funcionalista, ¿no? La escuela funcionalista. Ponemos por acá la escuela funcionalista. Ellos aportaron la psicometría, los test mentales los crearon ellos, ¿no? Test mentales los crearon ellos. La siguiente. Dice, el gobernador de una región contrata a un psicólogo para que pueda estudiar las actitudes de desacato de los ciudadanos ante las normativas sanitarias establecidas a nivel nacional y que diseñe un programa promocional sobre salud mental dirigido a los adultos mayores. En relación a las especialidades, ya acá te están poniendo la camisa de fuerza, en relación a eso tiene que ser, ¿no? Es correcto afirmar que el psicólogo, a ver, vamos a ver, ¿no? La A, muy bien. Lady, Allison, ¿no? Franco, Vincent, Flavio, ¿no? Alejandro y Alejandra también, Luque, ¿no? Perfecto, chicos, miren, ustedes rapidito captan, ¿ah? Me da cuenta que rapidito captan. Jean-Pierre, ¿no? La A. Estas siempre son preguntas que vienen siempre en el examen, ¿no? O sea, no las dejen pasar, ¿no? Las escuelas, los enfoques y los métodos de investigación. Eso que esté bien claro. Y otra cosa que es bien importante, ya ustedes recibieron la clase, por ejemplo, ya recibieron la clase, ¿no? En la tarde, denle una repasada, ya con sus propios términos. Hagan sus cuadros sinópticos, sus mapas conceptuales, sus resúmenes, sus cuadernos, y va a ver que se va a quedar bien fijado ya, ¿no? Porque la mente también es frágil, ¿le entendieron? De acá no agarran su cuaderno, porque ya lo entendieron, ya se confiaron que lo entendieron, y así se van en el examen, ¿no? Pero en el momento del examen, chicos, ya todas las ideas se mezclan, ¿no? Se mezclan. Y a veces uno está ahí tratando de... Lee la pregunta, tiene la sensación, sí, sí lo sé, dice, sí lo sé, ¿no? Pero encontrar el dato preciso para responder esa pregunta, ya no sabes cómo encontrar. Pierdes la ruta para encontrar eso. ¿Por qué? Porque no tienes práctica, porque no has tenido repaso, porque tú no has organizado la información. No la has organizado, así nomás la has recibido, ¿no? Entonces, por eso siempre yo les recomiendo, hagan su repaso, hagan su cuadro sinóptico, ¿no? Sus resúmenes, ¿no? Eso es bien importante, para que fijen bien la información. Así funciona la memoria. La memoria no es inspiración divina. Bien, 3. Un docente universitario encarga a sus alumnos identificar cuáles fueron los síntomas de la ansiedad en las personas de un determinado distrito durante la cuarentena. Al finalizar la investigación, los alumnos presentaron una lista de los síntomas y sus diferencias según sexo y edad, utilizando gráficos, ¿no? En relación a los métodos de investigación, señale las proposiciones correctas. A ver, ¿no? La investigación realizada por los alumnos ha sido aplicada bajo el método descriptivo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien, ¿no? Verdadero. Dice, el método utilizado en la investigación exige analizar la causalidad de los síntomas de la ansiedad. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Falso. Correcto, falso, falso. 3, enunciado 3. En esta investigación los alumnos han buscado la relación entre múltiples variables afectivas. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Correcto, y esto está cantadito, ¿no es cierto? Está cantadito, ¿no? Entonces, la única respuesta correcta acá es la C. La C. Muy bien, correcto. Más bien, ¿alguna inquietud, chicos, hasta ahorita? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que se requiera precisar? Bien, mientras tanto yo voy a poner en la siguiente clase, vamos a tratar este tema,
¿ya? Entonces, en notas compartidas voy a poner, ahí en notas compartidas están las claves, ¿no? La siguiente clase trataremos tema de la base biológica del comportamiento, ¿ya? La base biológica del comportamiento. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a aplicar la encuesta, a ver más o menos cómo estamos para también corregirnos. Dice, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Y ahí tienes tú 5 alternativas, ¿no? Tienes 5 alternativas. Ahí está. La A es excelente, la B bueno, la C regular, la D malo y la E deficiente, ¿no? Con total libertad, entonces, chicos, este, pongan ahí su evaluación del profesor, ¿no? Me dice, acá tengo que, voy a guardar los nombres de los usuarios, a ver, para aprenderme cuáles son sus nombres. ¿Cuáles son sus nombres? Para aprenderme sus nombres. Bien. Entonces, les agradezco por su atención, ¿no? Muchísimas gracias. Es un gusto entonces iniciar la clase con ustedes. Hagan su repaso y ya nos estaremos viendo la próxima semana donde vamos a abordar el tema sobre la base biológica del comportamiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Lady, ¿no? Eh, Alondra, Alejandro Wong, ¿no? Vincent, Raimundo, muchísimas gracias, chicos. Ya nos estaremos viendo. Detengo la grabación.